tenemos el honor de contar aquí en forma presencial con nuestro general de ejército, Raúl Castro Ruz, líder de la revolución. Otros compañeros, líderes históricos, también de la generación histórica de la revolución. El compañero de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central de nuestro partido y presidente de la República. Como siempre que nos hemos reunido aquí en el Parlamento, sentimos en nuestro corazón, en nuestra memoria, en nuestra mente y en nuestros sentimientos la presencia de nuestro invicto comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. Le cedemos la palabra al diputado Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, para que desarrolle el tema. Bueno, como consta en el orden del día, vamos a hacer una actualización de la situación económica del país, que implica que nos vamos a referir a algunos niveles de actividad, o sea, del comportamiento de algunos niveles de actividad del plan de la economía, y vamos a ir profundizando o reflexionando sobre algunos de los aspectos principales de la vida económica y social de nuestro país. Primero, y tomando en cuenta que es una nueva legislatura, queríamos ratificar los objetivos generales del plan de la economía que fueron aprobados para este año 2023. Que bueno, fueron aprobados en el mes de diciembre en correspondencia precisamente con el plan que aprobó la Asamblea Nacional. Fueron 6 objetivos, ahí están en la presentación: avanzar en la estabilización macroeconómica del país, consolidar la reestructuración del mecanismo de asignación de divisas de la economía, continuar avanzando en la recuperación de capacidades del sistema eléctrico nacional, acelerar la introducción de las fuentes renovables de energía, avanzar en la reducción de desigualdades, consolidar el proceso de descentralización de competencias a los territorios y avanzar en la transformación integral de la empresa estatal socialista, sujeto económico principal de nuestro modelo. Estos son los 6 objetivos priorizados del plan de la economía aprobado para este año 2023, que bueno, estamos cerrando, y es la información que le vamos a presentar a ustedes con el cierre del mes de abril. Por lo tanto, estamos, vamos a decir, en el primer cuatrimestre del año. Entonces, algunos niveles de actividad. Primero, uno de los más importantes, que siempre le damos seguimiento por el impacto que tiene en la evolución económica del país, que es el que está relacionado con el cumplimiento del plan de exportaciones. En cierre del mes de abril, en lo que es las exportaciones de bienes, o sea, nos referimos a mercancías, el país ha ingresado 728 millones de dólares, es el equivalente a un cumplimiento del 103% del plan del periodo. Recordemos que el plan de la economía no es lineal, tiene la estacionalidad por los diferentes productos que se exportan en los momentos en que se generan esas exportaciones, y ello representa el 27,5% del plan del año. O sea, el cierre de abril, la ejecución real de abril, es el 27,5% de lo que tenemos provisto en el año.
Específicamente ya en la exportación de servicios y relacionado con el turismo, que como se conoce es la vía principal o la posibilidad fundamental que tenemos este año de dinamizar la recuperación de nuestra economía. Al cierre del mes de abril, el país recibió 984.116 visitantes internacionales. Eso representa el 28% del plan anual, representa un crecimiento del 119% respecto al periodo del año anterior. Siempre aquí salvamos la distancia, que cuando comparamos la recuperación del turismo contra el año anterior, bueno, el año anterior es un año muy disminuido. Y por eso mantenemos siempre la vista en el 2019, que es el año prepandemia. Entonces, cuando hacemos esa comparación contra igual periodo del año 2019, estamos al 51,1%. O sea que todavía, con la recuperación gradual que tenemos de la actividad del turismo, aunque crecemos con respecto al 2022 y alcanzamos un 28% del plan del 2023, estamos a la mitad prácticamente del nivel de turismo internacional, visitantes internacionales, que recibimos en el 2019. Ya llegamos el día 3 de mayo, como se hizo público, se informó al 1.000.000 de visitantes. Y bueno, se sabe que el plan que hemos trazado para el año prevé o planifica, proyecta el arribo de más de 3 millones de visitantes. Estamos trabajando en esa dirección compleja, muy desafiante. No depende solo de nosotros, pero bueno, vamos en ese camino. Y es imprescindible para acompañar y avanzar en la recuperación gradual de los niveles de actividad de la economía, porque vamos a verlo un poquitico más adelante también, pero para muchas de las cosas que queremos hacer nos hace falta divisa. Y el turismo es una fuente principal de aporte de divisa al país. Bueno, hay una recuperación de los mercados de Canadá, de Rusia, y estamos cumpliendo los turistas días, que bueno, ya la cantidad tiene que ver con la estancia, pero bueno, los actualizo, que ese es hasta la fecha el mecanismo, o sea, la actualización o el comportamiento que estamos teniendo de la actividad del turismo. Ya cuando buscamos el total general de exportaciones de bienes y servicios del país al cierre de abril, estamos al 24% del plan del año y tenemos 23,6 millones por debajo de lo proyectado. O sea, si bien la exportación de bienes está en el entorno de lo que habíamos proyectado, a pesar de que tenemos disminución en varios rubros, como la exportación de azúcar, disminución del precio del níquel, o sea, algunas producciones que han estado por debajo de lo previsto en el plan, en sentido general, ya cuando se adicionan también las exportaciones de servicios, turismo y otras, tenemos un incumplimiento, estamos por debajo en 23,6 millones de dólares, que es lo que teníamos previsto hasta el cierre del mes de abril. Y representa, repito, el 24% del plan del año. Ahora, con respecto a las operaciones de comercio exterior que realizan las formas de gestión no estatales, que como se conoce, las formas de gestión no estatales realizan operaciones de comercio exterior a través de entidades estatales, de exportación y de importación. El plan prevé también aquí un nivel de actividad. La actualización al cierre del mes de abril es que se han generado exportaciones de las formas de gestión no estatales por un valor de 4.788.500 dólares. Y se han generado importaciones por las formas de gestión no estatales por 270.294.100 dólares. De ello, el 61,6% corresponde a micro, pequeñas y medianas empresas, o sea, a MIPYMES, que en estos primeros 4 meses del año han importado a través de empresas estatales 166,6 millones de dólares, o sea, el equivalente en productos a 166,6 millones de dólares. Los trabajadores por cuenta propia han importado 88,3 millones de dólares, o el equivalente a 88,3 millones de dólares, y bueno, 15,3 millones en el resto, o sea, cooperativas, agropecuarias, no agropecuarias, artistas, creadores. Se puede apreciar aquí, hemos estado apreciando en los últimos meses un incremento mes tras mes
del nivel de importaciones de la forma de gestión no estatales. Por este ritmo que estamos llevando, ya en los últimos meses hemos superado, los 2 últimos meses, o sea, marzo y abril, se han superado los 80 millones. Por este ritmo superaríamos la cifra de más de 1.000 millones de dólares de importación en el transcurso del año. Y se aprecia también, que es un asunto que tenemos que discutir y profundizar en él, una tendencia conocida por todos hacia la importación de bienes finales, no de insumos y materias primas para la producción en el país, sino de bienes ya listos para la venta, que después se colocan en la venta a la población y también incluso a actores económicos estatales, muchas veces con elevados precios. O sea, es un asunto de los cuales tenemos que profundizar en los mecanismos, porque si bien es cierto que está aprobado que se realicen y hacen parte de la política que tenemos aprobada, que las formas de gestión estatales puedan importar para sus producciones, para encadenarse con la industria y también para la comercialización, pero la tendencia, sobre todo más marcada en los últimos meses, es a un mayor número de importaciones, un mayor nivel de importaciones para respaldar, para la comercialización directa, con fundamentalmente o de manera más general, con altos precios que no son accesibles para la población, para la mayoría de la población, y por lo tanto, bueno, esto genera un drenaje también hasta cierto punto de las capacidades que tiene, productivas que tiene el país, que no se están poniendo en explotación, muchas de ellas por falta de financiamiento. O sea, marco este asunto porque es uno de los temas. Nosotros, el sector no estatal es un sector que se integra a la economía para el desarrollo económico y social del país y en función de la solución de los problemas de la economía del país. Y esto es un tema en el cual tenemos que profundizar. Tenemos relativamente poca experiencia en el manejo de las micro, pequeñas y medianas empresas y el trabajo por cuenta propia bajo el nuevo modelo de las actividades, o sea, de pasar de una lista de actividades permitidas a una lista de actividades no autorizadas. Digo poca experiencia, estamos entrando ya en los primeros 2 años, pero evidentemente es un asunto que lleva una evaluación, profundizar en él y corregir las distorsiones que están presentes. Bueno, el mercado cambiario lo informamos aquí en esta asamblea en el mes de julio del año 2022. Iniciamos las operaciones, explicamos los fundamentos de por qué pasábamos al mercado cambiario a partir de que el país prácticamente no estaba comprando divisas. Estábamos comprando, recuerden la cifra, la dimos aquí, unos $400.000 mensuales. Prácticamente estaba en cero el sistema bancario. Está proliferando, que todavía se mantiene, un mercado ilegal, informal e ilegal de compraventa de divisas. Alcohol estaba incentivando la compra de las divisas que entraban al país y nosotros en el sistema financiero estatal prácticamente estábamos sin poder adquirir divisas para la sostenibilidad del desarrollo económico y social del país. Sobre esa base propusimos y se aprobó implementar un mercado cambiario con un tipo de cambio superior a 24, de 120, que está funcionando desde el 4 de agosto. Inició primero con la compra de divisas, ustedes recordarán, y después empezó el día 22 con la venta de divisas. En este periodo se ha mantenido funcionando ese mercado cambiario con la compra y venta de divisas, o sea, la compra y venta a los visitantes y a la población. Es un mercado limitado, no es un mercado que pudiéramos decir que funciona con reglas de libre accesibilidad. Ustedes saben que para la venta de divisas hay restricciones, se vende un máximo del equivalente a $100, hay una cola que supera los 100 días para poder comprar las divisas en la cadenas con los bancos. Y esto evidentemente ha empezado, ha tributado a una mayor compra de divisas por parte del Estado. Nosotros hoy les puedo decir que aún con las insuficiencias que tiene el mercado cambiario en su funcionamiento y que no accedemos por esa vía a la compra de todas las divisas que están entrando al país, repito, se mantiene un mercado ilegal que ustedes conocen con un tipo de cambio que supera 180, 190 pesos por $1 hasta 200 pesos por $1 y que genera un incentivo para la venta también hacia ese mercado ilegal y no compramos nosotros esas divisas 1 por 120. Pero sí les puedo decir que aún con esas insuficiencias, nosotros hoy estamos comprando 10 veces más divisas que la que comprábamos con el tipo de cambio 1 por 24. Y evidentemente, como planteamos en la presentación que hicimos, en la fundamentación de esta propuesta, estamos invirtiendo una parte de esas divisas en la reactivación de un grupo de industrias nacionales, estatales,
que estaban semi-paralizadas por falta de financiamiento. Así estamos operando con la industria del mueble, así estamos operando con una parte de la industria electrónica, así hemos estado operando una parte del aseo, así estamos operando una parte incluso de producciones agropecuarias, estamos operando con la reactivación de la producción de carne de cerdo, estamos operando con algunas compras de arroz, poco a poco, porque hay compañeros que nos dicen, hace falta poner más dinero. Sí, correcto, pero para poner más dinero en el mercado cambiario hay que comprar más dinero, porque el mercado cambiario opera con su propia fuente. O sea, el mercado cambiario puede vender divisas a la población o a actores económicos no estatales para poner ofertas en moneda nacional, pero tiene como límite la cantidad de divisas que compra. O sea que si compramos más, ponemos más. Si compramos menos, tenemos menos posibilidades de financiar la industria nacional y tenemos menos posibilidades de vender divisas a la población. Entonces la estrategia es comprar más. Y la estrategia para comprar más, entre otras razones, es ver cómo enfrentamos el mercado ilegal. Ese mercado ilegal que está hoy poniendo también un incentivo, repito, para la compra de divisas. Y por otra parte también un grupo de medidas que estamos tomando en el ámbito macroeconómico, después me voy a referir a ellas, que inducen también determinadas medidas en torno a estimular también la compra de divisas. Entonces, el mercado cambiario está funcionando así. Puedo reafirmar que ha dado el resultado a los efectos de poder incrementar la compra de divisas por parte del Estado, que se ha mantenido en los mismos niveles hasta $100 por compra, una venta de divisas a la población, no suficiente, no satisface la demanda, y que hemos podido utilizar una parte importante de esa divisa para reactivar la industria. Tenemos ejemplos que, bueno, podemos ampliarlo después. También para incrementar, o sea, para avanzar en varias de estas vías, incluyendo la tarea clave que tenemos de la digitalización de las operaciones financieras y también aumentar la oferta de bienes y servicios, se puso en vigor este año el monedero móvil de ETEXA. Se pudiera ampliar también aquí las facilidades que brinda este monedero móvil. Permite realizar pagos electrónicos, tanto en pesos cubanos como en divisas. No se requiere disponer de tarjeta bancaria y nosotros tenemos que ir avanzando hacia la bancarización de todas las operaciones en la economía del país. Muchos de ustedes en los territorios seguramente están chocando con el problema de la falta de dinero. Y cuando hablo de falta de dinero no es que el dinero está escaso, es la falta de billete físico, la falta de moneda, papel. Porque el nivel de demanda es muy grande, la capacidad que tenemos para inyectar en el mercado ese papel moneda no satisface la demanda que hay sobre el papel moneda, y en lo que tenemos que invertir y avanzar no es en hacer más papel moneda, es en avanzar en la bancarización de las transacciones y las operaciones del país, porque además da transparencia, da seguridad, da control, permite dar seguimiento a las operaciones también para el cobro de los impuestos. O sea, ahí está la apuesta principal que tenemos que hacer, porque si le caemos atrás problemas del déficit de billetes, emitiendo billetes, el dinero que tenemos que poner para invertir en bancarización, lo vamos a estar emitiendo billetes físicos, que además es costoso. Es costoso su emisión, su custodia y su tratamiento. Entonces llamamos la atención sobre esta posibilidad del monedero móvil de ETEXA, que es muy favorable para las operaciones. Sabemos los problemas que tenemos en el país, que usted va a pagar y después no se lo aceptan, que hay resistencia en algunos lugares para aceptar el pago móvil y exigen el pago en efectivo. Eso es una línea de trabajo en la cual nos tenemos que unir para avanzar en esa dirección. Y como ustedes conocen, porque también se informó, por supuesto, desde el día 11 de abril, hace poco más de un mes, ya también como parte de la implementación de las políticas y estrategias del Plan de la Economía, se aceptan depósitos de dólares en efectivo en las tarjetas y cuentas en el sistema bancario nacional. Por esa vía también hemos empezado a captar un nivel de dólares, billetes en efectivo. Me voy a referir ahora al comportamiento del sistema empresarial estatal, la empresa estatal socialista, cómo se ha comportado en estos primeros 4 meses. Que bueno, ya les dije que es uno de los objetivos del plan. Estoy tocando los elementos que están vinculados a los objetivos del plan.
La empresa estatal socialista en estos primeros 4 meses, el 84% de nuestras empresas tienen resultados positivos. Cuando digo resultados positivos, entiéndase que digo que no tienen pérdida. Tienen utilidades, no quiere decir que estén trabajando a toda capacidad, ni que sean eficientes, ni que estén proveyendo a la economía a todos los bienes y servicios, pero bueno, tienen resultados económicamente, tienen resultados positivos. Tenemos 285 empresas con pérdida. Recordemos que esta cifra hace 2 3 años, después de la tarea de ordenamiento, precisamente por un grupo de cuestiones que se transparentaron en la economía, de un conjunto de empresas que parecían ser rentables y eficientes con el tipo de cambio 1 por 1, pero que tenían un alto componente importado, y al pasar al tipo de cambio 1 por 24 se expresó con más transparencia la verdadera situación económica. Llegamos a tener más de 500 empresas en pérdida. Hemos venido trabajando en esta dirección. Hoy todavía es negativo, se mantienen 285 empresas estatales en pérdida. Son 126 menos que la cantidad de empresas estatales en pérdida que teníamos al cierre de abril de 2022. O sea, igual periodo del año anterior. Ratifico lo que muchas veces hemos dicho, que aquí quedan en estas 285 un grupo de empresas que no podemos a priori plantear que son ineficientes o improductivas. Hay un grupo de empresas hoy que nosotros, por interés del país, precisamente para no tributar más a los procesos inflacionarios que estamos viviendo, tenemos topado algunos precios. Y ya por el incremento que tienen los costos internacionales, porque la economía ha seguido complicándose no solamente en Cuba, en el mundo, y por los incrementos que tienen los precios de las materias primas, los incrementos que tienen los fletes, pues muchos de estos costos de importación de estas empresas ya superan sus precios de venta. Y nosotros no hemos trasladado ese incremento de los costos a los precios de venta, y por lo tanto esas empresas, de manera antinatural, para una empresa, están enfrentando una pérdida, podemos decir, por interés del Estado. Que digo que es antinatural. Son empresas estatales, pero las empresas estatales están también diseñadas para que operen en un escenario de utilidades. Pero es un asunto que gradualmente hemos ido trabajando para irlo reduciendo, pero no podemos hacerlo de un golpe. Hay otras que no. Hay otras que están en pérdida porque están en pérdida. Porque les falta innovación, porque les falta un pensamiento estratégico, porque no encuentran alternativas, porque se acomodan a esperar que se diga de arriba qué es lo que tienen que hacer. Y eso lleva otro tipo de análisis. Bueno, el salario medio en el sector empresarial estatal asciende a 4.856 pesos. La productividad del trabajo, 27.159 pesos por trabajador. Y hoy tenemos 573 empresas estatales en el país que están ya aplicando lo que se conoce más popularmente como el decreto 53, que bueno, es las facultades que flexibilizan la organización salarial, o sea, que tienen diseñado su propio sistema de pago, su propio sistema de salario, no regido a una regla central del país, sino que lo diseñan en correspondencia con sus condiciones, y pueden, por supuesto, priorizar y estimular a los más productivos y tener una mayor autonomía en el manejo de su política de retribución por el trabajo aportado. Estamos trabajando, y es parte del plan, en lo que va del año, estamos trabajando en las transformaciones que tenemos aprobadas para la empresa estatal socialista, repito, con la gradualidad que esto lleva. Ya hemos iniciado desde el final, último mes del año pasado, y ya en el transcurso de este año, la retoma en determinadas actividades importantes para el país, exportadoras de bienes y servicios, de los esquemas cerrados en divisas, para que estas actividades exportadoras puedan tener una mayor autonomía, no depender de asignación central del país y poder respaldar sus niveles de exportación. Aquí ya hemos avanzado en el caso del turismo, las telecomunicaciones, el níquel, algunas actividades vinculadas con la exportación de servicios en el transporte y otras que poco a poco, la misma medida que la economía va avanzando en su recuperación, vamos incorporándola para que puedan tener su propia autonomía y bueno, generar más ingresos para el país, que es el objetivo que perseguimos con estos esquemas cerrados. Se ha autorizado también la constitución de 159 empresas filiales estatales. Esto es un proceso que nos parece que pudiera haber dado más a esta altura. Y 105 micro, pequeñas y medianas empresas estatales, que también es un proceso que estamos dinamizando, que nos parece que es una forma muy
vamos a decir, un tanto innovadora del modelo económico nuestro, de la micro, pequeña y mediana empresa por su escala a nivel estatal, que pueda operar en un rango de mayor flexibilidad, en un rango de más competencia, más competitividad, con acceso descentralizado a determinados recursos y que pueda insertarse entonces en mercados que requieren de una mayor autonomía para poder ser competitivos. Esto lo podemos hacer en la escala, no tiene que ser MIPYME privada, lo podemos hacer perfectamente a través del diseño de MIPYMES estatal. Tenemos 105, nos parece, y de hecho tenemos también, estamos trabajando en función de impulsarlo y dinamizarlo. Se avanza en la clasificación de las empresas estatales. Recuerden que informamos aquí en la asamblea anterior, bueno, en la otra legislatura, que estábamos trabajando en un procedimiento para la clasificación de las empresas en diferentes grupos, porque hemos dicho no, todas las empresas estatales son estatales, pero no todas las empresas estatales son iguales. Entonces hay sistemas de gestión, no podemos aplicar un único sistema de gestión para todas las empresas estatales. No es lo mismo la Unión Eléctrica, que es una empresa estatal, que es una empresa de producción local, que puede tener más autonomía, puede tener precios más descentralizados, puede tener un acceso a los recursos. La Unión Eléctrica no, la Unión Eléctrica trabaja por un patrón más vinculado con políticas centrales del país y responde a las decisiones que el país adopta, aunque sea una empresa que tiene que ser eficiente y rentable, pero cuando usted dice hay que ganar por la utilidad, mientras más utilidad, más reparte recursos e ingresos a los trabajadores. Bueno, ¿qué le dice la Unión Eléctrica? Que usted mismo es el que le pone la restricción de las tarifas, es el que le pone la restricción de cuánto es el nivel de energía que puede generar, cuánto es el combustible que puede gastar. Entonces, estamos tratando de separar eso de forma tal que haya sistemas de gestión que sean más ajustados a las características de cada empresa estatal por grupos de empresas, no para cada empresa, sino por grupos de empresas. Eso es una tarea compleja, gradual, pero que nos va a aportar también a fortalecimiento de nuestra empresa estatal socialista. Y bueno, como ha sido informado, estamos trabajando y ya tenemos un avance en una tarea bien compleja también, que es la ley de empresas. Pero bueno, sobre eso daremos información a ustedes cuando ya el cronograma legislativo vaya avanzando en esa dirección y estaremos presentando el proyecto de la ley de empresas. En cuanto a lo que ha pasado este año con la forma de gestión no estatal, bueno, hasta la fecha tenemos aprobados 8.012 nuevos actores económicos, de ellos 7.947 son micro, pequeñas y medianas empresas, 7.842 son privadas, 105 estatales, 65 cooperativas no agropecuarias, aprobadas, quiero decir, después del nuevo ordenamiento, y se ocupan en este escenario alrededor de 212.000 personas. Y repito, hemos estado apreciando, lo ratifico, una tendencia en el sector privado, básicamente en las micro, pequeñas y medianas empresas, a la compra y a la venta de bienes finales. Nosotros ratificamos varias cuestiones en este sentido. Primero, que en Cuba hay un solo sistema empresarial, con independencia de que haya legislaciones muy específicas para el sector estatal y legislaciones específicas para el sector no estatal. Hay un solo sistema empresarial que tiene que funcionar en función de un interés económico y social del país. Ese es el diseño de nuestro modelo económico, eso es lo que plantea nuestra conceptualización. Con independencia de que se permite esa iniciativa privada, pero tiene que estar en función de ese interés económico y social del país. A ninguna empresa, ni estatal ni privada, es natural pedirle que trabaje sin utilidades, en pérdida, aun cuando por interés económico y social del país tenemos varias empresas estatales que tienen hoy penalizados a sus trabajadores y que no logran obtener ingresos y trabajan prácticamente a salario mínimo en interés, repito, de no incrementar los precios a la población. Precios que también pagan los actores económicos no estatales, subsidiados. Entonces hay un solo sistema empresarial y hay que ratificar también que las legislaciones que tiene el país, los organismos de la Administración Central del Estado, para el cumplimiento de determinadas regulaciones son aplicables a todo el sistema empresarial, estatal y no estatal. La constitución y aprobación de una micro, pequeña y mediana empresa para operar en determinado sector no es una patente de curso para operar sin las regulaciones establecidas. Si ya una regulación del MinSIN
si para vender minorista es una licencia comercial del MinSIN, la tiene que solicitar y aprobarse a una empresa estatal y también a una empresa no estatal o privada, una empresa privada. No es que las regulaciones son para el Estado y las MIPYMES se aprueban y pueden hacer cualquier cosa, pueden hacer lo que quieran y no requieren ningún tipo de autorización. Y el punto más crítico que tenemos en estos momentos es el tema de los precios. Como nosotros, porque nosotros, fíjense, más adelante están los datos, pero más allá de los datos, nosotros estamos enfrentando una inflación que además no viene ya acumulada. No me voy a referir a los datos ahora porque están unas diapositivas más adelante, pero adelanto este concepto. Y tiene varias causas. Algunas de esas causas no podemos nosotros resolverlas. Porque hay una inflación que tiene que ver con el incremento del costo de las importaciones. Muchas materias primas que tenemos que importar porque no producimos en el país, que hoy son más caras. A veces el doble de lo que eran en el 2019. Les pongo un ejemplo. El barco que importamos nosotros de aceite para la canasta familiar normada costaba en el 2019 8 millones de dólares, hoy cuesta 16. Se sigue dando el aceite por la canasta con atraso, pero hoy le cuesta al país el doble. Entonces esa inflación nosotros la estamos aguantando, porque no se ha incrementado el doble el precio del aceite. Pero no podemos resolverla, o sea, no podemos decir a los proveedores, oye, no te voy a pagar 16 millones por el barco, me tiene que mandarlo, me lo tiene que mandar y te voy a pagar 8, porque no manda el barco. Hay otra inflación, esa inflación es inducida a la economía. Hay otra inflación que viene dada por el hecho de nuestros problemas de eficiencia productiva, de bajos rendimientos, que después se expresan, esos costos se expresan en los precios. Esa la podemos enfrentar con más eficiencia, con más organización, con más disciplina, con más innovación. Pero hay otra que está más visible, que es la de la especulación, que no tiene que ver con los costos de importación y que no tiene que ver con los problemas de rendimiento o de eficiencia. Tiene que ver con el aprovechamiento de la situación de déficit de oferta que vive el país para especular y vender a veces productos 3, 4 y 5 veces su costo. Que si bien es cierto que son adquiridos por un grupo de personas con alto poder adquisitivo, no resuelven prácticamente ningún problema a la población. Y es un asunto que en correspondencia con las políticas que tiene el país tenemos que enfrentar y resolver. Porque no es un tema que sea ajeno a las políticas que tiene establecidas el Estado en materia de control de precios y en materia incluso de responsabilidad social. Entonces, a nadie se le va a pedir que trabaje con pérdida. Tienes que recuperar tus costos, pero no puede ganar 5 veces. No puede ganar 5 veces lo que invierte de manera rápida y vivir. Cuando hay trabajadores en el sector presupuestado, médicos, maestros, que están prácticamente trabajando con 4.000, 5.000 pesos de salario. Cuando hay trabajadores en el sector estatal, en empresas que tenemos nosotros mismos, como ya expliqué, prácticamente topados los precios y que no pueden ganar ni siquiera distribuir utilidades. Son mínimas las empresas estatales que distribuyen utilidades. Algunas tienen altas utilidades, pero no pasan del 50%. No puede haber entonces esas ganancias lucrativas excesivas. No puede existir. Y es una responsabilidad que tenemos de enfrentarlo y de pedir, exigir las fichas de costo y exigir responsabilidad social. Y exigir que se facture y que se venda a la población e incluso al Estado, porque hay una parte importante de las importaciones y de las producciones en el sector no estatal que las está insumiendo el Estado y las está pagando el presupuesto del Estado y las están comprando las empresas estatales. Entonces eso afecta al pueblo, eso afecta a la población y no es el diseño del modelo económico que tenemos. Y es parte de las tareas principales que en el contexto actual tenemos que enfrentar. También, por supuesto, tenemos que enfrentar los déficits que tenemos en la producción agropecuaria. Prácticamente todas nuestras principales producciones agropecuarias están disminuyendo de manera sistemática, o sea, un año contra el otro. De hecho, en el 2023, varias de las principales producciones agropecuarias, los niveles de actividad que obtenemos, son inferiores a los del 2022. Sin más producción agropecuaria, no le pidamos control de los precios.
O sea, nosotros podemos bajar la especulación, pero una de las vías, o la vía más eficiente para poder incrementar la oferta, o sea, incrementar la oferta y bajar los precios, es producir, no es importar. Nosotros no podemos llenar los mercados aquí de productos importados porque no tenemos la divisa para hacerlo. Además, hundiríamos el país. Nosotros, porque además no generaríamos empleo en Cuba, no habría desarrollo industrial. No es ese el camino es más producción. Y dentro de esa más producción agropecuaria. Para incrementar la oferta básicamente de alimentos, que es donde se concentra la principal impacto inflacionario. Porque usted le pueden vender un artículo muy caro y usted puede decidir, no lo voy a comprar. Ese precio es abusivo, no lo voy a pagar. Pero usted no puede hacer lujo de no comer. Y los alimentos hay que comprarlos. Entonces la especulación y los precios altos en los alimentos es además de injusto, roza ya también ya en lo inhumano, cuando no se justifica. Pero evidentemente tenemos que incrementar esas producciones porque hemos bajado la producción de vianda, frijoles, leche, hortaliza, arroz, huevos. Prácticamente, cuando presentemos en julio aquí a ustedes el comportamiento de las clases de niveles de actividad de la economía, que estamos cerrando esa información ya, veremos cómo los sectores primarios de la economía tienen una contracción, que es donde se produce, al igual que la manufactura. Entonces voy marcando esto porque son otros de los elementos en los cuales tenemos que discutir, profundizar qué vamos a hacer. Porque si nos paramos y decimos, no, lo que hay que buscar es más urea, más fertilizantes, más herbicidas, más tractores, más combustible, importar más harina de soya, más maíz, para poder darle comida a los animales, para poder trabajar la tierra. No, eso lo sabemos, pero no tenemos. Miren, vamos a la próxima. Esto es algo básico para el pueblo, para el país. Programa porcino, que muchos nos preguntamos, bueno, ¿y dónde está la carne de cerdo? En el 2017 se entregaron a la industria casi 200.000 toneladas de carne de cerdo. Esa producción bajó en el 2022 a 8.100 toneladas a la industria, 5.600, perdón, a la industria. Y se produjeron 16.000 toneladas. Miren la diferencia. Pero eso tiene su base. En el 2017 teníamos 96.200 reproductoras. En el 2022 llegamos a 28.900. Ahora, ¿qué pasó? Varias cosas, pero una de las más importantes, todas esas toneladas de carne de cerdo de 2017 las teníamos montadas sobre la divisa. La teníamos montada fundamentalmente sobre la importación de harina de soya y de maíz. Nosotros llegamos a importar casi 800.000 toneladas de maíz. Todo eso hoy es prohibitivo en correspondencia con los precios de los mercados internacionales. Un barco de harina de soya de 30.000 toneladas, que se va como agua aquí entre la masa avícola y el porcino, cuesta 15 millones de dólares. Entonces, ¿cómo nosotros recuperamos la producción de carne porcina, que además es un elemento de gran impacto antiinflacionario? Porque es un precio, casi podemos decir, es el precio de los precios. ¿Cómo incorporamos, cómo incrementamos esa producción sin aspirar a que la única solución transita porque sigan viniendo como antes los barcos de harina de soya y los barcos de maíz? No estamos parados. No estamos parados. Estamos trabajando con ese prisma y se está buscando más siembra en el país, más productos. Ahora ya incluso hemos conectado la producción porcina con el mercado cambiario. Estamos asignando algún financiamiento vía mercado cambiario para incrementar, recuperar las producciones y vamos recuperando. Pero la caída es grande. Vamos recuperando. Como ahí se plantea, se podrán producir este año unas 40.000 toneladas. Si logramos seguir caminando por donde vamos con el mercado cambiario, 70.000 toneladas en el 2024 y vamos avanzando en esa dirección porque para nada el gobierno está paralizado. En todos los puntos que les he dicho, estamos trabajando. Pero bueno, como planteaba nuestro presidente ayer, la situación que se enfrenta es compleja y no
se resuelve con una sola medida ni de un día para otro. Y lleva el concurso y el esfuerzo de todos. Y la búsqueda sobre todo de soluciones y de propuestas de solución ajustadas a nuestro modelo económico y social. No tanto de diagnóstico. Porque la situación que hay, todos somos capaces de recitarla. La situación es esta. ¿Qué hacer? ¿Qué implementamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos unimos para salir de ello? Es donde está la inteligencia colectiva, es donde está el espíritu de vencer, que tenemos que aplicarnos. Bueno, la canasta familiar normada, tremendo esfuerzo que está haciendo el país en medio de esta compleja situación. Debo decirle que mantener la canasta familiar normada con lo que estamos dando, que a veces no lo podemos dar un mes y lo pasamos para el otro, le cuesta al país entre 1.500 y 1.600 millones de dólares, porque además prácticamente toda la canasta familiar normada está sobre la importación. El arroz que damos por la canasta es importado, los frijoles que damos por la canasta es importado, los huevos que damos por la canasta no son importados los huevos, pero es importado en maíz, harina de soya. Y sin el maíz, la harina de soya no se produce huevo. La leche, más del 50% es importado, a casi $4.500 por tonelada, la leche en polvo. Entonces, entre 1.500 y 1.600 millones de dólares para vender después esos productos a los precios que los vendemos. Que no alcanza, que es poco, que debería ser más, que a veces fallamos, que no lo entregamos en tiempo, que nos atrasamos porque el barco no llegó o porque el barco llegó y no lo hemos podido pagar. Que tenemos problemas de logística, que tenemos a veces las mercancías en el puerto y no las podemos trasladar hasta las bodegas porque no tenemos combustible. Esas son realidades del día a día de nosotros. Y por supuesto del día a día del cubano. Pero no hemos renunciado a eso, vamos por ese camino. Tenemos que, y es una decisión, tenemos que avanzar gradualmente, pero sin detenernos, en que cada vez participe más la producción nacional en la canasta familiar normada. No es sostenible que nosotros mantengamos la canasta familiar normada sobre la importación. No es sostenible que todo el arroz, aquí hay que dar 35.000 toneladas de arroz todos los meses. Porque aquí cuando hablamos de la canasta hablamos de 11 millones de personas. Son 35.000 toneladas de arroz, saque usted la cuenta 12 meses en el año. Un barco de arroz de 30.000 toneladas cuesta entre 18 y 20 millones de dólares. Entonces, hay que avanzar y hay directivas claras en ese sentido. En cada municipio hay que hacer el balance de la demanda de alimentos del municipio, de las capacidades productivas del municipio, de lo que el municipio puede producir, de las tierras que tiene, para cada vez satisfacer más esa demanda de alimentos del municipio con lo que se produce en el municipio y no seguir mirando para arriba de lo que el país va a mandar. Ni que no hay arroz porque el barco invernal no llegó. No hay arroz porque si no lo podemos producir, no lo vamos a tener. Entonces, sobre esa base estamos trabajando el plan 2024 y ya adelantando algunas medidas para el 2023. Y hay que verlo con ese realismo y con ese sentido de la urgencia. Y si no tuviéramos posibilidades, pero las tenemos. Con esfuerzo, con entrega, con disciplina, con organización. Tenemos posibilidades y no se puede dejar de dar la canasta. No se puede dejar de dar la canasta, pero no se puede respaldar 100% con importaciones y la producción nacional, bueno, que sea lo que se pueda. Y sabemos que es difícil lo que estamos planteando. Pero estamos hablando precisamente de la situación que tiene la economía y las vías para salir adelante. Son más de 1.500 millones de dólares. El sistema electroenergético nacional. Bueno, ustedes han visto, ha habido mejoría. Ahora en estos días hemos tenido problemas por algunas averías que hemos tenido en el gas y otras afectaciones. Pero indudablemente en el transcurso del año, cuando comparamos contra el año anterior, hay una mejoría en el funcionamiento del sistema electroenergético nacional. Y un grupo de las afectaciones que hemos enfrentado este primer cuatrimestre han estado planificadas, otras no, pero hay un grupo de ellas que han estado planificadas precisamente para estar en mejores condiciones de enfrentar el verano. Que bueno, han sido explicadas ampliamente por el ministro de Energía y Minas y todos los días ustedes reciben como parte de nuestro pueblo, todos recibimos un parte en la televisión
de lo que se está haciendo, de la situación que hay y cómo nos estamos preparando para enfrentar el verano. Ahora fíjense, para precisamente minimizar esas afectaciones a la población, ha habido un gran sobreconsumo de diésel en la generación, a punto de que nosotros, por el plan de la economía aprobado, debíamos haber consumido en la generación hasta el cierre de abril 87.300 toneladas de diésel y vamos o llegamos a 162.000. Es prácticamente el doble. Todo ese diésel, bueno, comparado contra abril del año anterior, fíjense que habíamos consumido 116.000 y ahora tenemos 162.000. Todo ese sobreconsumo de diésel en la generación es diésel de menos que hemos podido asignar a transporte público, es diésel de menos que hemos podido vender en los cupés al transporte privado, es diésel de menos que hemos podido asignar a la agricultura, a la zafra, a sacar las mercancías de los puertos para la canasta familiar normada, al transporte interprovincial para mover a la población, porque lo hemos priorizado para minimizar la afectación al servicio eléctrico. No hemos podido tener disponibilidad para todo, pero el país tiene clara y establece sus prioridades. Y el presidente nos lo ha indicado, cuando tengamos una situación más favorable en el combustible, hay que priorizar la agricultura, que lleva combustible, con independencia de muchas cosas que podemos hacer mucho mejor. Pero ahí está parte de la explicación del déficit que tenemos de combustible. Está una parte vinculada a la prioridad y el sobreconsumo en la generación, que es también en beneficio, o sea, no en beneficio, para evitar más afectaciones a la población. Entonces, esa es la estructura de la generación. Esto siempre lo presentamos más ilustrativo. Fíjense como la generación térmica es la que hacemos con las termoeléctricas nuestras. Estamos al 40-41% del total de la generación del país. El 40,8% es con generación térmica. El 25% es con generación móvil. Eso es lo conocido como las patanas, que he dicho y lo ratifico que nos cuesta divisa. Es prácticamente importar energía. La fuente renovable de energía está al 5,5% de participación, muy por debajo. Recordad que en el Plan Nacional de Desarrollo hasta 2030 tenemos previsto llegar al 2030 con más de un 25, un 30% de la matriz energética del país sobre fuentes renovables de energía. Hay que apurar el paso, por el camino que vamos no lo vamos a alcanzar, pero también es costosa. Incluso cuando hay inversión extranjera en las fuentes renovables de energía, un parque solar fotovoltaico con inversión extranjera, es verdad que usted no tiene que pagar la inversión, pero tiene que comprar la energía. Y la energía la tiene que comprar en dólares, para que el inversionista extranjero recupere su inversión. O sea que tampoco es sencillo la solución de los temas energéticos del país. Son grandes inversiones. Solo en mantenimiento es muy costoso. También tenemos un alto grado de deterioro de un grupo de las plantas que provocan permanentemente averías. Ahora, en medio de esta compleja situación, el país no ha renunciado ni renunciará a seguir invirtiendo en nuestro desarrollo. En medio de todas estas restricciones, en este primer semestre del año, como parte de la actualización de la información de la economía, se prevé la conclusión de 2 plantas, una de producción de confitura y otra de producción de pastas. Esto no significa que mañana vamos a estar vendiendo pasta en todas las esquinas ni va a ser un precio bajo. Estas son inversiones que evidentemente empiezan a funcionar, tienen un impacto gradual. Se va a poner en explotación el próximo mes de junio la cervecería cubana en la zona de Desarrollo de Mariel. Eso nos va a permitir incrementar la producción nacional de cerveza y la oferta de cervezas nacionales en el país, o sea, producidas en el país. Ya hemos buscado mecanismos para incrementar la producción de Bucanero. Ya Bucanero no está paralizada ni está al 10% de explotación, supera un 80% de explotación. Y vamos avanzando en la dirección de incrementar la producción nacional de cerveza. Y ahora tenemos una nueva inversión en la zona de Desarrollo de Mariel que nos va a proveer también de un nivel de cervezas para el mercado. Estamos ya trabajando para la planta de chocolate de Baracoa. Ya en abril, y se hizo público también, se está operando en Mariel la planta que produce 60.000 toneladas de detergente en polvo
y 20.000 toneladas de detergente líquido para las ventas también en el país. La ejecución que ya se hizo del dragado del puerto de Mariel permite la profundización del canal de acceso a la terminal de contenedores. Eso da la posibilidad de que arriben buques de mayor porte al país. Permite disminuir los costos de transportación y sentar las bases para puertos de transbordo. Se han hecho un grupo de inversiones en el programa hidráulico que no se ha detenido, lo cual no significa que no haya problema con el agua, la sequía y las problemáticas que tenemos, pero se han colocado más de 3.300 hidrómetros, se estima más de 90.000 en el año, instalar 103.000 metros contadores, se han beneficiado 106.000 habitantes y se continúa, con limitaciones, pero se continúa. También se ha trabajado en el cambio de matriz energética y reposición de equipos de bombeo. Hoy estamos en una situación mucho mejor que periodos anteriores. Tenemos una buena parte de esos equipos de bombeo con fuentes renovables de energía que nos permite incluso más autonomía ante el paso de un evento climatológico. Estamos entrando en la temporada ciclónica dentro de una semana. Se han instalado 28 equipos, se prevé instalar 722. O sea, esos programas avanzan, no están detenidos. El programa de la vivienda no avanza como tenemos proyectado. Se han terminado 4.215 viviendas del plan estatal, pero está atrasado ese programa. En las comunicaciones, en el primer trimestre, se pusieron en explotación 159.386 líneas móviles. Estimamos cerrar el año con más de 7.750.000, así como 310.730 hogares con acceso a Internet. Y bueno, se ha dado información del nuevo cable submarino, que permite una mejoría del servicio. Se inauguró la semana pasada la acería eléctrica en la Antillana de Acero, con capacidad para producir 226.000 toneladas anuales de palanquillas. Esto lo estamos haciendo en medio de la compleja situación que enfrenta el país, pero no hay nada parado. Se trabaja en el nuevo laminador 250 que garantiza la producción de barras de acero corrugado. Hemos iniciado un proceso gradual de recuperación del transporte a partir de un esquema cerrado que también implementamos con los propios ingresos que genera el sector. Se han estado adquiriendo gradualmente neumáticos, piezas, baterías para incrementar la disponibilidad técnica de los equipos y apreciamos que esto va a tener un impacto gradual en la misma medida que vayamos recuperando la disponibilidad de combustible. Debe mejorar la situación porque hay ya una mayor disponibilidad de equipos. Estamos trabajando en el ensamblaje de vehículos eléctricos. Tenemos ya instalada en el país capacidades para producir en el entorno de unos 40.000 unidades en el año. Tiene una alta demanda. Hasta abril hemos producido 1.745, pero estamos buscando financiamiento, también algún vínculo con el mercado cambiario, para poder ir incrementando gradualmente la producción en el país de vehículos eléctricos, en cumplimiento de la política del país para el uso de vehículos eléctricos e híbridos e ir disminuyendo el consumo de combustible fósil. O sea, les menciono un conjunto de inversiones que son de este primer cuatrimestre y algunas, bueno, que están concluyendo en el mes de junio, que forman parte del plan de la economía y que vamos, con las limitaciones que tenemos, con todas las problemáticas, con el déficit de combustible, con los problemas del déficit de cemento, acero, vamos avanzando en un conjunto de inversiones que van poniendo a la economía en una fase gradual de recuperación. Bueno, la inflación. Ya expliqué varias cosas, no voy a profundizar, solo algunos datos. Primero, la inflación, ahí déjame ver cómo lo explico, ahí tiene tres cifras. Las más importantes son las siguientes. La inflación acumulada de enero a abril de este año asciende al 11.39%. Cuando yo hablo de inflación, debo precisar esto. La inflación no mide todos los precios de la economía. La inflación mide una cesta de bienes y servicios de productos que no son la canasta familiar normada. La canasta familiar normada prácticamente no tiene inflación, porque la inflación es el crecimiento sostenido de los precios en un periodo determinado de tiempo. Entonces no es solo la canasta familiar normada, aunque la canasta familiar normada aporta a la inflación. Nosotros siempre decimos, hay un grupo de productos y servicios básicos en el país que tienen inflación cero, hasta el momento. ¿Cuáles son? La energía eléctrica,
la canasta básica, la canasta familiar normada, el gas, que aunque ha subido precio. Hoy, por ejemplo, un barco de GLP, ustedes vieron los problemas que tuvimos el mes pasado con el GLP. Un barco de GLP nos cuesta 16 millones de dólares. El precio de la balita no se ha enterado de eso todavía. El precio de la balita sigue al mismo precio de la tarea de ordenamiento. Entonces ahí la inflación está contenida, pudiéramos decir. Pero hay otro grupo de productos que se rigen más allá por precios de oferta y demanda, en lo cual la inflación está disparada. Entonces, lo que mide la inflación es un ponderado, un promedio. No es el precio de un bien específico, un servicio específico. Esa inflación ponderada, calculada a los precios minoristas al cierre de abril, tiene 11,39% acumulado, y la interanual, que es el número que está de arriba, que dice 45,4%, es la comparación entre abril 2023 contra abril de 2022. O sea que ese cesta de bienes y servicios, los precios han crecido como promedio en los últimos 12 meses un 45%. Pero los alimentos, cuando usted los separa, tienen un crecimiento de más de un 70%. Pero a esto hay que sumarle que venimos con una inflación ya acumulada del 2021 de un 77% y en el 2022 de un 40%. O sea que es inflación sobre inflación, crecimiento sobre crecimiento. Y evidentemente es un problema visible, probablemente más complejo que tenemos. Digo visible, porque es el que se ve, pero tiene por debajo varias causas, que fueron las que hablamos ahorita: déficit productivo, déficit de oferta, alta especulación, indisciplina en la formación de precios, violaciones de las fichas de costo, importaciones para reventa con estas utilidades, y lo que tenemos que combatir son las causas. Y bueno, desequilibrios macroeconómicos, que ya los voy a tocar en unos minutos. Pero esos son los datos. A este ritmo, la inflación en el año va a superar de nuevo el 40%. Y no nos podemos dar ese lujo. No nos podemos dar ese lujo. Entonces, al cierre de marzo se ubicaron al empleo 49.000 personas en ese entorno. O sea, ha venido creciendo. Existen unas 100 casitas infantiles. Marcamos esto sobre todo para que se le dé seguimiento a algo tan importante, tan humano. Hemos visitado algunas. Se está impulsando este sistema de trabajo, sobre todo el primer ministro lo ha estado chequeando de manera permanente, pidiéndole a los organismos una posición más activa. Es una experiencia muy buena y debemos ampliarla en los territorios para darle solución a las madres trabajadoras que puedan incorporarse al empleo y que tengan el cuidado de sus hijos garantizado, sin que tengamos que hacer grandes inversiones en círculos infantiles, con las propias capacidades que tienen hoy locales de nuestras empresas, de nuestras industrias. Podemos ampliar esta experiencia. Bueno, está la información de los servicios de salud. Se han realizado en el año 43,4 millones de consultas médicas, 192.000 cirugías. Hay un nivel de faltantes de medicamentos, 281 faltas, 174 medicamentos con cobertura menor a 30 días. Aquí, gradualmente también, recordar que la salud, prácticamente durante los últimos años, la prioridad estuvo enfocada al enfrentamiento a la COVID. No digo las vacunas, digo los gastos del sistema de salud. Y por lo tanto tenemos que ir ahora gradualmente recuperando esos niveles de actividad que estuvieron detenidos en el tiempo. Y el país tiene un alto costo para mantener el sistema de salud pública gratuito. Por lo tanto, hay déficit de recursos, material gastable, hay problemas en el sistema de salud que gradualmente, también por determinados esquemas que hemos estado incorporando, los estamos enfrentando. Y bueno, se mantiene en el país la protección contra el enfrentamiento a la COVID con las vacunas de refuerzo. Atención a vulnerables. Miren, esto es un país socialista, una revolución humana, justa, demostrado en más de 60 años, y no cabe la menor duda que a nosotros, por todos los problemas estos que hemos estado atravesando, se nos han ampliado algunas brechas de equidad. Y esto es un asunto que tiene prioridad y máxima atención. También lleva recursos. También lleva recursos. Y hay que generar los recursos para poder respaldar las necesidades de las
personas y comunidades y familias en situación de vulnerabilidad. Están identificadas 189.344 familias con más de 350.000 beneficiarios. Es un trabajo que se realiza por los trabajadores sociales. Se identificaron 3.819 nuevas familias, fundamentalmente para completar los gastos del núcleo familiar. No reciben, no les alcanzan los recursos. Hay 3.847 beneficiarios que reciben el servicio de asistencia social a domicilio. Reciben protección 3.761 madres con hijos con discapacidad severa. Este es uno de los problemas, el tema de la atención a vulnerables, como siempre nos ha planteado nuestro presidente, con un enfoque no asistencialista, asistir a las personas, ayudarlas a salir de la situación de vulnerabilidad, generando un entorno favorable para transformar las condiciones que también propician ese escenario con la transformación de los barrios. Pero queda claro que hoy por hoy las pensiones no alcanzan. Queda claro que estamos hablando en el país de una pensión media que no supera los 2.000 pesos. Queda claro que estamos hablando del país de un salario mínimo que son de 2.100 pesos. De un salario medio que dije ya que son 4.600 pesos. De un nivel de salarios en la actividad presupuestada en servicios básicos decisivos para el país, como la salud y la educación, que no pasan los 5.000 pesos. Con un costo de la vida que tiene una inflación que sube por mes y que además es 77% en el 2021, 40% en el 22 y vamos por el 11,3% en el 2023. O sea, queda claro que ese es un problema que tenemos que resolver. Y también queda claro, porque lo hemos hablado en otras ocasiones, que la solución mágica no la tenemos subiendo salarios y pensiones. Cualquier subida de salario que hagamos aquí, incluyendo un sector, son miles de millones de pesos que inyectaríamos en circulación con el mismo nivel de oferta. Y sabemos que si usted inyecta en circulación más dinero con el mismo nivel de oferta, un poquitico más para adelante, no mucho más para adelante, un poquitico más para adelante, los precios van a volver a subir. A veces incluso con más inmediatez. Entonces queda claro que eso es uno de los problemas más complejos al que nos enfrentamos día a día, con la plena conciencia de que el nivel de pensiones que reciben hoy personas que dedicaron su vida entera a trabajar por la revolución no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Con la plena conciencia que el salario hoy no es una fuente real de motivación y que por lo general está por debajo de cumplir su propósito de cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia. Con la plena conciencia de que todo lo que hemos hecho no ha dado todos los resultados requeridos. Hemos mantenido, por ejemplo, el sistema de atención a la familia. Hay más de 1.400 unidades de sistema de atención a las familias en el país, con más de 50.000 personas. Tenemos problemas, por supuesto, en la oferta de bienes, de alimentos. Estamos buscando la manera de encadenarlo con los productores locales. También ahí tenemos 26 pesos, es el precio, o sea que es altamente subsidiado. O sea, hay que tomar en cuenta esas características. Usted puede incrementar la alimentación, pero si no sube los precios, tiene que incrementar el subsidio. Incrementar el subsidio, recordemos que es más déficit de presupuesto. Y bueno, eso no lo vamos a hablar hoy aquí. Tendremos paso en la asamblea de julio, pero solo les adelanto que más déficit de presupuesto es más inflación. Y que ese más déficit de presupuesto lo pagamos todos. No es el Estado etéreo, que no, esto para que no lo pague la población, lo paga el Estado. No, cuando el Estado paga, lo paga la población. De una manera más equitativa, más redistribuida. Pero no se pone una cuenta con hielo. Entonces mantener los 26 pesos en el sistema de alimentación a la familia es una expresión de voluntad política del gobierno y del Estado. No cerrar ningún sistema de alimentación a la familia en medio de la compleja situación que tenemos de enfrentarlo. Y bueno, por supuesto hay que mejorar la alimentación, no solamente de ahí, también de la canasta, de los hospitales, de las escuelas, de los mercados agropecuarios, de las ofertas en las tiendas, de todo, y transita por más producción, por más eficiencia, por más empleo productivo y por menos invento y menos reventa, y menos especulación, y menos diagnóstico y más soluciones. Y se puede hacer. Se puede hacer.
Bueno, se ha implementado un mecanismo de atención diferenciada a las familias en situación de vulnerabilidad. Se han entregado un grupo de recursos insuficientes como cocinas, inducción, ollas multipropósitos, juntas de congelación, módulos de alimentos. Los módulos de alimentos ya nos los estamos entregando de manera masiva. Estamos yendo a los vulnerables. No tiene sentido que le entreguemos los módulos de alimentos de manera igualitaria a toda la población cuando hay personas que tienen alto poder adquisitivo y reciben altos ingresos. Por lo tanto, vamos a concentrar, y lo estamos haciendo así, esos módulos en la atención diferenciada a las personas en situación de vulnerabilidad. Bueno, el presupuesto del Estado no voy a extenderme en él, solo decir que la campaña, esto en la Asamblea de Julio va a tener mucho más espacio porque se hace la liquidación del presupuesto de 2022. Solo decir que la campaña de cobro de impuestos va mejor que la de 2022, fue mejor que la de 2022, pero no podemos confiarnos ni pensar que estamos totalmente bien. El impuesto sobre ingresos personales se comportó al 95,3% de disciplina de pago y sobre utilidades al 99%. Entonces, les dije al principio que estamos trabajando en un programa de estabilización macroeconómica. No veamos la estabilización macroeconómica del país como algo etéreo, como algo que corresponde a los organismos globales de la economía, que no tiene impacto en el pueblo. Que una cosa es la macroeconomía y otra cosa es el día a día. Debo decirle que una buena parte de la dependencia de lo que nos pasa en el día a día tiene que ver con la macroeconomía. Tiene que ver con los desequilibrios macroeconómicos. Tiene que ver con el exceso de dinero en circulación. Tiene que ver con la inyección de déficit fiscal sin respaldo productivo. Tiene que ver con la utilización ineficiente de las divisas que entran al país. Por lo tanto, un objetivo prioritario es la estabilización macroeconómica del país que transita, a la próxima, que transita por la reducción gradual del déficit fiscal. Ese que ustedes van a aprobar, o nosotros como diputados, se nos pondrá a consideración en la Asamblea Nacional del mes de diciembre del presupuesto del Estado del 2024, que contiene un déficit fiscal, contendrá un déficit fiscal. Prestémosle atención. Cuando levantamos la mano y aprobamos la ley, estamos aprobando una inmisión de dinero para la circulación, que si no lo hacemos bien, que si no lo calculamos bien, que si no se ajusta a los equilibrios macroeconómicos, levantando la mano, estamos aprobando inflación. Entonces, claro, esa preparación, esa aplicación, esos análisis los tenemos que hacer nosotros, con todo nivel de detalle, para estar en condiciones realmente de enfrentar este fenómeno. Un nuevo mecanismo de gestión de liquidez y divisa en el país. Ya tocó fondo el mecanismo que tenemos, no voy a abundar en él, lo podemos hacer en las comisiones, pero la realidad es que ya el mecanismo que tenemos hoy, donde operan cuentas reales en dólares, operan cuentas en MLC, operan cuentas de capacidad de liquidez, operan cuentas en monedas con respaldo, cuentas en monedas sin respaldo, genera un grupo de distorsiones de todo tipo en la economía y en la población, que tenemos que avanzar hacia un mecanismo en el Estado de saneamiento de los mecanismos de control de cambio. Me estoy refiriendo ahora específicamente a las cuentas de liquidez, conocidas cuentas CL, con las que operan las empresas estatales, y donde está habiendo cada vez más pagos del sector estatal hacia el no estatal, con respaldo del CL, que está generando y financiando parte de esos 270 millones de dólares de importaciones que están haciendo las MIPYMES privadas, que no se están respaldando con dinero, con otro dinero. Una buena parte de esas importaciones se están respaldando con dinero que sale de empresas estatales, mediante cuentas de CL. Y eso lo tenemos nosotros que resolver en el programa de estabilización macroeconómica. O sea que, resumo, que si tuviéramos que puntualizar cuatro de las cuestiones principales a las que nos hemos referido, está el incremento de la producción nacional. No puede haber, lo dijimos en el pleno, no puede haber estabilización macroeconómica si no incrementamos la producción nacional de alimentos. Y también digo que va a ser difícil incrementar la producción nacional de alimentos en la sostenibilidad que requerimos si no tenemos ordenamiento monetario y fiscal en el país. O sea, si no avanzamos
en el programa de estabilización macroeconómica. O sea, aquí nada es aislado. Aquí no podemos sobreapostar a la macroeconomía ni a otras medidas diferentes, sino que tenemos que integrar en un programa de estabilización macroeconómica que tiene toda esa hoja de ruta. Pero incremento de la producción nacional, estabilidad del sistema eléctrico nacional y disponibilidad de combustible, sobre lo cual debemos tener una situación más favorable en el resto del año. Y enfrentar la inflación, enfrentarla desde todas las aristas, desde la eficiencia, desde el control de los precios y desde el combate y el enfrentamiento a la especulación abusiva. Vamos en el camino con todos los errores que hemos cometido, todos los problemas que tenemos, todas las insatisfacciones, de los problemas sin solución, todas las chapucerías que a veces apreciamos que existen, de las cuales somos totalmente responsables. Vamos en el camino y tenemos esa posibilidad de cumplir el plan del año. Esa posibilidad la tenemos. Al cierre del mes de abril la tenemos. Por supuesto, trabajando y corrigiendo un conjunto de las distorsiones que estamos enfrentando. Y con una vista y una visión, un seguimiento a la atención a las vulnerabilidades que llevan divisas, que tenemos que generarlas, que no lo dije aquí porque ya lo planteé. Primera tarea, generar más ingresos en divisas al país. Que muchas de las medidas que tenemos aprobadas no han tenido el resultado esperado porque nos ha faltado la capacidad financiera de respaldo que lleva la medida. Y estamos trabajando también en medidas para incrementar esos ingresos en divisas al país. Lo que pasa que tampoco es de un día para otro. Forma parte del proceso de recuperación de la economía. Entonces, compañeras y compañeros, grandes son los retos y desafíos, grandes, como planteaba nuestro presidente Lasso. Son muchos los cubanos que día a día desafían el bloqueo, que es el principal obstáculo para nuestro desarrollo económico y social. El principal, sin duda. Pero muchos son los cubanos que día a día desafían el bloqueo, resisten creativamente y demuestran que sí es posible avanzar y encontrar soluciones en medio de las dificultades. ¿Cómo vamos a resolver los problemas? ¿Con desánimo? ¿Con apatía? ¿Con desesperanza? Claro que no. Esa no es nuestra estirpe. Ya hemos demostrado una y mil veces de lo que este pueblo es capaz. Con la revolución que tenemos y los principios que defendemos, con unidad, disciplina, solidaridad, sensibilidad revolucionaria, sentido del deber y de la responsabilidad, podemos superar los obstáculos y saltar por encima del bloqueo. Lo demostramos recientemente en el enfrentamiento a la COVID, en la economía. También lo tenemos que demostrar y lograr. Nuestro pueblo, ese pueblo humilde, revolucionario, humano, así nos lo exige y lo merece. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Compañero Bruno tiene la palabra. Sí, muchas gracias. El viceprimer ministro y ministro de Economía, Alejandro, dio toda una serie de datos. Ha usado cifras del orden de 1.000 millones, 2.000 millones, etc. Los daños acumulados del bloqueo son de 150.410 millones, con una metodología de cálculo reconocida por una comisión del Congreso de los Estados Unidos como un registro riguroso, científico, contablemente serio y prudente. Pero si calculamos el daño acumulado del bloqueo por la depreciación del dólar frente al oro, esa cifra entonces sube a 1 billón, es decir, 1.000.000 de millones, 326.000 millones de dólares
más. Pero en el momento en que el bloqueo a Cuba y el gobierno de los Estados Unidos toma el virus de la COVID como aliado y actúa con un oportunismo cínico y cruel, en el año 2021 del pico pandémico, cuando Estados Unidos relajó las sanciones prácticamente a todos los países por razones humanitarias, y fue correcto que lo hiciera, el daño del bloqueo a Cuba alcanzó la cifra de 4.363 millones de dólares. El ministro Alejandro no ha usado ninguna cifra que se acerque solamente al daño del bloqueo del 2021. Llevamos 2 horas de asamblea, más o menos, ¿no? Bueno, en estas 2 horas el daño equivalente del bloqueo rebasa el $1.000.000. De manera que esto es un factor real. Habría que mencionar que desde la segunda década del 2000 se acentuaron medidas que consideraban que el bloqueo no funcionaba, y el planteamiento del gobierno de Estados Unidos de entonces de aflojar el bloqueo no es a partir de que el bloqueo provoca daño humanitario y es cruel, provoca sufrimiento, provoca privaciones, provoca angustia, puede provocar muerte, enfermedad, no solo porque es una violación del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, porque es un acto de guerra en tiempo de paz, sino porque no funciona, porque no sirve al interés de recolonizar a Cuba. Y la política bipartidista estratégica del gobierno de Estados Unidos contra Cuba siempre ha concebido precisamente el utilizar herramientas duras, agresiones militares, terrorismo de Estado, bloqueo y al mismo tiempo acciones de influencia, de guerra no convencional, de guerra cognitiva, para dividir, para debilitar, para fragmentar, para confundir, para separar a un sector de la sociedad cubana, para beneficiar al sector de la sociedad cubana que puede recibir ingresos de determinada manera, para fracturar la unicidad de la empresa cubana y del sistema empresarial cubano, que incluye la empresa estatal y que incluye otras formas de gestión no estatal. De manera que las medidas que se han adoptado en determinados momentos en ese sentido tienen una clara motivación política y un propósito de destrucción de la revolución, pero la revolución siempre ha aceptado esos desafíos y correremos por el llamado carril 2 y aceptaremos cualquier desafío en ese sentido. Pero mienten abiertamente cuando hablan de que son medidas para beneficiar al pueblo cubano. Y si se produjeran anuncios en las próximas semanas con relación a algunas medidas destinadas a beneficiar el sector no estatal de la economía, estarían inspiradas en aquellos propósitos, pero nosotros tendríamos igualmente que aceptar el desafío y competir en ese sentido, sabiendo que de lo que se trata es de impedir al gobierno cubano la redistribución de cualquier ingreso que reciba el país. La lista de países patrocinadores del terrorismo tiene un efecto letal en nuestra economía y provoca daño humanitario. Hay decenas de embajadas cubanas hoy que no tienen cuentas bancarias ni servicios bancarios. Un cubano en muy diversas capitales, por el hecho de ser cubano, no puede abrir una cuenta bancaria privada, particular, en bancos de esos países. Cuba está privada de recibir créditos. El llamado riesgo país, que es lo que algunas agencias de la economía mundial capitalista determinan cuáles son las oportunidades que ofrece a la empresa extranjera, etcétera, la inversión. El hecho de estar en esa lista multiplica el riesgo país. La aplicación de la autorización
dentro del título 3 de la ley Helms-Burton para litigar contra compañías extranjeras y norteamericanas en cortes norteamericanas por inversiones en Cuba tiene un efecto disuasivo también extraordinario a la inversión extranjera. Habría que señalar que la lista de países terroristas, de hecho, excluye prácticamente la posibilidad de recibir créditos internacionales. Si ustedes ven las noticias de hoy, o las de ayer, o las de mañana, encontrarán siempre alguna de un crédito de 4.000, 5.000, 10.000, 50.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, etcétera, que están vedados para Cuba. La lista de países terroristas también tiene efectos integrales en la economía cubana y en las relaciones externas que son realmente de verdadera gravedad. Ha coincidido este periodo también con situaciones, regímenes de sanciones, guerras económicas contra países con los cuales nosotros tenemos relaciones económicas estrechas, como es el caso de Venezuela. Por eso a mí me parece que cuando alguien piensa en que en nuestros errores, en nuestros problemas, en las cosas que deberíamos hacer con mayor eficacia, etcétera, debería tener en cuenta, a mi juicio, mi opinión personal, que las magnitudes son distintas. Es cierto que necesitamos seguir perfeccionando la gobernanza del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, definiendo con mayor claridad las prioridades que tenemos. Es cierto que es importante perfeccionar la metodología de elaboración del Plan de la Economía, avanzar en la reducción del déficit fiscal a partir del redimensionamiento del sistema estatal, de avanzar en la política de subsidiar personas y no productos, y también de perfeccionar el sistema tributario. No obstante, nosotros queremos centrarnos en un elemento que muchas veces se obvia, y es que hoy uno de los aspectos que más afecta a la población cubana es el proceso inflacionario que describía el viceprimer ministro en su explicación. Y este proceso no siempre se resuelve con políticas macroeconómicas. De hecho, muchas veces, si esperamos a esas políticas, demoramos más en el proceso de transformación de esa realidad. Y queremos resaltar que buena parte de la solución a los procesos inflacionarios que tenemos en el país se resuelve hoy desde el ámbito territorial. Y en este sentido, poder centrar el esfuerzo de todas las estructuras del gobierno a nivel territorial en incrementar la producción de alimentos constituye hoy una prioridad y un reclamo del pueblo cubano. Para llevar a cabo la construcción socialista es imprescindible desarrollar las fuerzas productivas. Es en los productores donde debemos poner un foco esencial para generar esa riqueza que nos va a permitir sostener y ampliar nuestras conquistas sociales y además buscar esa prosperidad que tanto anhela a nuestro pueblo. Ahora bien, los que estudiamos la ciencia económica también sabemos que en un ambiente de profundos desequilibrios macroeconómicos es muy difícil producir a plenitud. Y por eso es importante también que se haya abordado el tema de implementar y llevar adelante un programa de estabilización macroeconómica que permita crear el ambiente necesario para que nuestros productores puedan hacer lo que mejor saben hacer, que es producir. En ambientes de desequilibrio, donde la moneda nacional no cumple plenamente sus funciones, donde no hay convertibilidad de esa moneda y por tanto no hay conexión de esos productores con el exterior, donde además se pueden desarrollar un conjunto amplio de distorsiones que frenan las capacidades productivas, que frenan incluso nuestras capacidades de atraer inversión extranjera y que se pueda desarrollar plenamente en el país, que se puedan encadenar tanto el sector externo como el interno, como dentro de la propia economía, el sector estatal y el no estatal. Es muy difícil que se pueda, ¿verdad?, con eficiencia llegar a esos niveles productivos que tanto necesitamos y tanto anhelamos. Ten convencido, como se ha explicado ahí, que cuando exista la posibilidad de un nivel de combustible, de un nivel de insumo, se le va a priorizar nuestro sector agropecuario. Y nosotros estamos convencidos que los resultados que logramos en el año
2017 y 2018 fue con los mismos productores que estamos hoy ahí en el campo, y que el día que tengamos un poquito más de recursos, el día que tengamos un poquito más de combustible, ustedes pueden estar convencidos, nuestra asamblea, nuestra dirección del país puede estar convencido que vamos a llegar a producir esos niveles nuevamente, porque hoy lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con un gran esfuerzo, pero necesitamos ese impulso, necesitamos esa ayuda, ese nivel de insumo, de combustible, para llegar a los niveles que llegamos en el año 2017 y 2018, donde se logró producir el 100% del frijol, la carne de cerdo y otras producciones. Pero hoy realmente, presidente, pedía la palabra porque hoy hay una preocupación en nuestros productores que yo pienso que, aunque se explicó, debemos tenerlo presente, porque con el tema del pago por tarjeta hoy a los productores, yo pienso que es algo que debemos analizar en este momento. Sabemos la situación que existe, lo explicaba nuestro ministro, y que los bancos hoy no tienen dinero, pero nuestro sector debe analizarse, debe ser el último tal vez, o debe tenerse en cuenta que sea de forma progresiva, porque hoy no estamos preparados para que nuestros productores poderle decir, como le estamos diciendo hoy, le vamos a pagar por tarjeta a partir de mañana, porque realmente estamos creando otro problema hoy en nuestros campos. Nuestro sector es el que más alejado está de la población, de las ciudades, de los pueblos, de donde se encuentran los cajeros, que sabemos hoy las dificultades que también tienen, que todos los días no tienen dinero, que a toda hora no tienen dinero, y prácticamente le estaríamos creando otro problema a los productores. Imagínense que los productores tengan que salir de la finca a cobrarle en un cajero, a buscarle dinero a un cajero a largas distancias, dedicarle días a eso, sería tiempo que se deja de producir, y eso realmente hoy es una gran preocupación que tienen nuestros productores. Pienso que esto progresivamente pudiera llegarse a establecer, porque realmente es lo mejor que existe, es como funciona el mundo. Pero hoy todo no se paga por la vía electrónica tampoco, y entonces se necesita mucho efectivo, y muchas de las cosas que nosotros adquirimos tienen que ser de forma efectiva. Pienso que los grandes contratos, los contratos que tenemos hoy, yo mismo en la producción porcina, lo hago todo por vía electrónica, porque pago los alimentos por tarjeta, y realmente es un beneficio enorme. Pero esos niveles más bajos, que el productor de cultivos varios y de otras producciones que lo necesiten efectivo allí en la finca, realmente eso hoy impediría mucho más que le puedan vender hoy los productores a las formas productivas, y sería el intermediario entonces el que sigue llegando a la finca con el dinero en efectivo, le paga en momento al productor y entonces se lleva la mejor parte. Gracias, presidente. Yo estoy seguro que las empresas estatales y los campesinos pueden satisfacer la necesidad del país y no importar más alimentos. Con lo que hemos hecho en la empresa, el compañero Félix Duarte nos ha ayudado a buscar una diferente semilla para seguir sembrando y poder bajar los alimentos de la población. No hay que importar ningún alimento si nosotros en las empresas estatales y los campesinos hacemos lo que tenemos que hacer. Tierra hay sobrante, incluso hasta con agua hay sobrante. Estamos hablando de la provincia de Cienfuegos. Por ahí estoy seguro que en todas las provincias es lo mismo. Si nosotros logramos hacer eso, no hay que importar ningún alimento. En la empresa nosotros lo hemos hecho, y en poco tiempo estoy seguro que la provincia y la empresa va a tener un cambio, no solo en las viandas ni en el alimento, sino en la carne y en la leche. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Julio. Creo que te ha precisado una cosa muy importante. Ayer el papel de la empresa estatal, que tenemos que fortalecer la empresa a nivel de cada uno de los municipios. Y usted se refirió a un tema que es un reto para todos nosotros, y que ayer el presidente se refirió y se ha estado refiriendo constantemente. Y es cómo nosotros convertimos las exenciones en reglas. Es decir, que con las mismas condiciones de recursos, de materiales, la misma tierra, unas personas logran producir y otros no logran producir. Y nosotros, dentro de un mismo territorio incluso, un mismo municipio y una misma provincia, no somos capaces de esas exenciones convertirlas en reglas, o lo que le llaman de otra palabra, generalizar las mejores experiencias, como diría Keipo,
desarrollar y aplicar las mejores prácticas. Eso es una gran realidad que tenemos y creo que es un reto para todos, incluso empezando por a nivel de municipio. ¿Por qué sin estas mismas condiciones? Claro, ahí determina lo que alguien se dijo una vez, la tierra sirve si el hombre sirve. El desarrollo de la economía y el desarrollo social implica también el desarrollo de la infraestructura. Esa infraestructura que en todo el país es necesario seguir avanzando y que a partir del triunfo revolucionario, cuando solamente teníamos 13 presas en el país, ha tenido un avance con la voluntad hidráulica que hoy tenemos 242 embalses y una gran fortaleza a utilizar y varios kilómetros de canales. Ese desarrollo económico y social que implica también impacto en el nivel de vida de la población y, por supuesto, en el desarrollo de todos los trabajos que se hacen en los sectores sociales y productivos de la población. Cuba es una isla larga y estrecha en el medio del Caribe, un archipiélago, y la fuente principal de alimentación son las precipitaciones. Desgraciadamente, como siempre nos habla nuestro general de ejército y el querido Núñez Jiménez repetía, una fuente importante son los ciclones, los huracanes, cuando trae lluvias, aunque también trae afectaciones a la economía de la población. Por tanto, somos una isla siempre sometida a eventos de efectos del clima extremos, como lo mencionaba. Una parte importante del programa hidráulico es la ejecución de los trasvases, precisamente para poder captar el agua que necesitamos para poder utilizarlo para la economía de la población y para el desarrollo futuro de la nación. El programa hidráulico tiene también el abasto y saneamiento, también aspectos importantes que se desarrollan en el país, de lo que se mencionó en la presentación con el tema de las ejecuciones de conductoras, redes, el saneamiento, alcantarillado, del cual tenemos grandes problemas todavía que resolver, y el tema de los drenajes. Pero para poder seguir avanzando, tenemos que seguir ejecutando los trasvases. El trasvase este-oeste, que consta de 6 etapas, tiene 2 terminadas. Se recomenzó en el año 2005 y tiene 2 en ejecución y 2 que están en planeamiento. Es decir, estamos también en un desarrollo de las diferentes etapas. Una vez terminado tendrá más de 316 kilómetros ejecutados. De ellos 183 kilómetros de canales, 114 kilómetros de túneles y 19.2 kilómetros de conductoras que ya están ejecutadas. 10 presas nuevas, que de ellas tenemos ya ejecutadas 6 en este momento y tenemos una en ejecución, que es la presa Levisa. Y va a permitir regar más de 120.600 hectáreas de tierra, principalmente, por supuesto, en la región oriental, las regiones de Holguín, Las Tunas, hasta Camagüey. Y por supuesto la generación de energía eléctrica, el abasto de agua a la población que está en esos territorios por donde pasa el trasvase, el cultivo de peces y bueno, por supuesto también la producción agropecuaria, que es tan importante, el impacto principal del trasvase. Y todo lo que va asociado a este encadenamiento de producción al tema del agua y que genera desarrollo del país. Considero imprescindible este nuevo enfoque. Uno que nos conduzca hacia un puesto de mando nacional, tal como hicimos durante la COVID-19, de la mano de científicos y médicos, pero en este caso para enfrentar la crisis económica. Y nosotros como diputados tenemos la responsabilidad de velar por la celeridad de su implementación. También creo que debemos analizar cómo conectar estos instrumentos de trabajo a nivel nacional con instrumentos a nivel municipal. Pero no se trata de copiar y pegar como muchas veces hacemos, porque cada municipio tiene sus propios problemas y fortalezas, y aunque lineados deben tener su propia expresión. Teniendo esto en cuenta, creo que muchos municipios deberían replantearse, atemperados nuestros tiempos, la estrategia de desarrollo municipal como instrumento de trabajo, no como un documento formal. Y esto también es algo por lo que los diputados y delegados debemos velar. En la concreción y como componente indispensable de estas estrategias, deben estar articulados todos los actores de la economía, incluyendo la diversidad de actores económicos, y trabajar junto a ellos en la solución de los problemas del territorio. Hacer énfasis en cómo estos pueden apoyar los centros de niños sin amparo filial, al sistema de atención a la familia, las escuelas y a las personas en situación de vulnerabilidad que, como todos sabemos y aquí se ha explicado, son los más afectados en tiempos de crisis.
Esta articulación o alianza gobierno, empresa estatal y privada deberían concretarse en un mapeo sistemático de actores económicos y necesidades municipales. La estrategia en los municipios tiene que ir dirigida no solamente a números, sino que tiene que empezar del análisis profundo de todo el potencial que tiene un municipio, que tiene que estar en la estrategia del municipio. Y sobre todo, algo que tú decías que es muy importante. La estrategia del municipio tiene que integrar todos los factores del municipio, tanto los factores estatales, como los factores no estatales, como las MIPYME, y que todo eso juegue un poco con las necesidades del municipio. Y sobre todo, el otro aspecto que tú planteabas, usar mejor todas las capacidades que tenemos, y el papel de alianza que tiene que haber con todos los actores económicos en el municipio. Me parece que esas son cosas interesantes, son cosas en las cuales se está trabajando, se está pensando, y que nosotros desde la Asamblea también tenemos que analizar, tomar acuerdos y participar para impulsar lo que tú planteabas. Y sobre todo, una cosa muy importante, que tú decías, el problema de las MIPYME, y sobre todo el sentido de solidaridad que tiene que tener ese actor, que tiene que ver también con qué precio le vendemos a la población y cómo nosotros esos actores económicos logramos que participen mucho más en la producción y aquellas cosas que van a ir directamente a la producción. Como tú decías, no es lo mismo la cerveza que comprar la materia prima para producir el pan. Y creo que en ese sentido tiene que haber una dirección, tiene que haber una política, tiene que haber una comprensión, porque como aquí se ha dicho, todos somos actores económicos a favor del pueblo. Y también se ha demostrado algo que tú has planteado, que demuestra que nuestro sector privado no es el sector privado que anteriormente conocimos, sino con el sector también solidario, como cuando tuvimos ahora los desastres en Matanza, en Pinar del Río, varios sectores, MIPYME, sector privado, conjuntamente con nuestras empresas estatales, fueron ahí a acudir y aportar a los lugares. Cada persona con su jubilación debe tener garantizado su autonomía económica. Esto hoy no es posible y tenemos que de forma urgente, sin tanto trámite burocrático o censo interminable, desde la base y con el dinamismo que exige la crítica situación, apoyar urgentemente a los ancianos, en especial la alimentación de este sector cuya curva de crecimiento hemos sido capaces de prever desde hace ya varios años. Nuestra actuación inmediata es impostergable. Los jubilados y pensionados se encuentran entre los grupos más pobres de la población. Delegar la responsabilidad de los cuidados al espacio familiar es una opción con la que no todos nuestros ancianos pueden contar. La atención a una población envejecida demanda infraestructura y desarrollo que no tenemos, y los altos niveles de migración y bajos índices de natalidad sitúan este problema, desde mi punto de vista, en un objeto de trabajo urgente para asumir los desafíos a los que inevitablemente nos enfrentamos y continuaremos enfrentándonos a corto, mediano y largo plazo. Nuestro país no puede abandonar al adulto mayor. Este sector poblacional atesora la sabiduría que dan los años y merecen todo el amor y respeto que han ido sembrando por la vida, además de su imprescindible aporte al triunfo revolucionario y lealtad a la patria. Hay que sumar iniciativas e involucrar a todos los factores. Es un tema de sensibilidad humana, de dignidad y agradecimiento. Hay un grupo de servicios que también, de cara a los adultos mayores, tenemos que ir perfeccionando. Lo que se ha visto aquí está dirigido al sistema de atención a la familia. Se está trabajando también como parte de esa comisión de atención al adulto mayor y a los servicios de cuidado integral de la vida, no solamente circunscrito a los adultos mayores, también ahí está la primera infancia y otro grupo de personas también en situación de discapacidad. Está todo lo que tiene que ver con las casas de abuelos, con los hogares de ancianos y todo el papel que desde la comunidad pueden unirse desde el punto de vista de los factores para poder atender todas esas situaciones. Hoy el país, en medio de las condiciones económicas adversas que se han informado aquí anteriormente, se destina 6.000 millones de pesos
para todo lo que tiene que ver con la atención a las personas en situación de vulnerabilidad. Ahí también hay un grupo de personas mayores y se han hecho todos los estudios con vistas a que cuando el país lo pueda asumir y que no sea el tema de los precios finalmente, cuando se haga un incremento de las pensiones que tenga un efecto en el tiempo muy pequeño, también que se pueda realizar. Creo que no es correcto que una empresa estatal socialista siga teniendo pérdidas máximas cuando ahí lo necesitamos y además son esencias de cada una de nuestros territorios, siempre van a tener el peso fundamental y creo que debemos apostar definitivamente porque todas las empresas cubanas tengan utilidad y también se pueda revertir en beneficio del resto de sus trabajadores. Al mismo tiempo deberíamos apostar también por mayor prevención y enfrentamiento al delito. O sea, no es correcto tampoco que nos pase que lo poco que podamos importar, luego entonces se nos desvíen en los diferentes lugares. Al mismo tiempo, creo que deberíamos pensar también en cómo incrementar la mecanización de la agricultura por los rendimientos que eso nos pudiera traer y sabemos los temas de financiamiento, pero quizás uno piensa en aquellos territorios donde tenemos poco fondo de tierra y cómo nosotros lograr mayor productividad a partir de esa mecanización, el mejor aprovechamiento de ese fondo de tierra que tenemos, porque además no solo debemos producir más, que además es importante, es esencial, lo que también tenemos que ir apostando más a una mejor contratación y también a ese proceso de comercialización de lo que hoy tenemos, que pensaríamos que es poco. Yo no creo que sea tampoco lo que tenemos hoy en los territorios, sino la forma en que logramos su comercialización para que llegue al destino final y además con las mejores fórmulas y los mejores precios para nuestra población. El objetivo que todos aquí perseguimos es la necesidad de producir más alimentos, de una mejor comercialización, que todo eso conlleva la disminución de los precios que hoy tenemos. Para eso hay que eliminar el problema de los intermediarios que a veces forman parte de los aumentos constantes de precios que le llegan a la población y de medidas concretas que hay que tomar con los precios que han estado analizándose, que se han estado discutiendo por el gobierno y que realmente requieren de una rigurosa, urgente aplicación y control y medidas con lo que lo violen. Y para eso tiene que haber una participación de todo el mundo. Tiene que haber la participación allí en el área, en el municipio, tiene que haber la participación en el barrio, tiene que haber la participación en el cuadro, tiene que cada una de las autoridades cumplir con la responsabilidad que tiene y evitar que hayan violaciones. Porque si, digamos, por ejemplo, en un municipio, estuve yo en una reunión el otro día, hay una concertación de precios y se dice que esta malanga, el precio que tiene es 20 pesos o es 60 o es 40 pesos y alguien ve a alguien vendiendo a 80, hay que tomar medidas porque la está vendiendo a 80. Lo que pasa es que después vemos a la gente violando las cosas, no hay respeto a las leyes, aprobamos una cantidad de leyes y sigue el problema abusivo. Aquí se trata también, no solamente, pues yo siempre lo repito, no solamente de criticar, de decir lo que está pasando, sino de que todo el mundo aquí tomemos acciones y cumplamos con nuestro deber. Si hay una concertación de precio en un municipio y se sabe que el precio de ese producto es 20, señores, las autoridades, los inspectores, las autoridades de ese municipio, si hay alguien vendiendo a 30, hay que tomar medidas severas con ese que lo está vendiendo a 30. Y entonces no se trata que después nos caigamos a quejas. Los precios no bajan, ¿y dónde están las acciones de nosotros para las medidas que tomamos? Hacer que se cumplan. Yo creo que tiene que haber parte de todo eso, porque todas esas cosas pasan en un barrio. En un barrio estamos todos nosotros, están los militantes del partido, en el barrio está la policía, en el barrio estaban los militantes de la juventud, en el barrio estamos los delegados, en el barrio están los diputados. ¿Por qué lo permitimos? Y tenemos que pasar de la etapa de la queja y la denuncia a la etapa de la acción para crear el orden necesario en este país. Por lo que decía el compañero ahorita que hablaba, si aprobamos las leyes, es para que las leyes se cumplan, es para crear un orden en el país, no es para que se violen. Y si en una cosa yo pienso que ya nosotros tenemos,
y aquí se estuvo discutiendo ayer en el pleno del Comité Central del Partido, antier, y hemos tenido que analizar, y tenemos que analizar nosotros aquí, es que los acuerdos que aquí se tomen en este país hay que cumplirlos. Aquí no se puede dar la impresión que aquí cada cual hace lo que quiere en este país. Este es un país de orden, este es un país y un Estado de derecho que se rige por leyes y que por lo tanto las leyes se tienen que cumplir. Y el que viola las leyes tiene que ser sancionado. Y para eso tenemos inspectores, para eso tenemos autoridad, para eso tenemos tribunales, para eso tenemos fiscalía, para eso tenemos el pueblo que manda. Pero si todos nos dedicamos solo a denunciar el problema y no nos dedicamos a atajar el problema, a chocar con el problema, a evitar el problema, la gente que hace las cosas por la libre se sienten sueltos, se siente como si fueran los dueños del país. Los dueños del país aquí es el pueblo. Y los que estamos aquí sentados fuimos elegidos por el pueblo y representamos el pueblo y tenemos que defender a ese pueblo. Y una de las formas es que tenemos que meter más rigor en el cumplimiento de las cosas que acordamos. Y eso tiene que llegar a ese momento. Tenemos que ponernos de acuerdo, cada cual haciendo lo que le toca e integrándonos en una acción para evitar que siga el relajo. Se pierden, matan 20 vacas, no aparece quién la mató. No aparece quién la mató. ¿Y las vacas dónde están? Las vacas están en los barrios. Las vacas están ahí en una zona. Son los que son de un campesino, son de una OPC, son de una cooperativa. Entonces se vendieron 300 vacas y no pasa nada. No tenemos la cuota de azúcar, no la hemos repartido. Aparece una gente con 10 sacos de azúcar en un camión. ¿De dónde lo sacó? ¿Quién se lo permitió que lo sacara? El país haciendo un esfuerzo extraordinario, como se explicó Alejandro aquí, para que llegue la cuota acá. Entonces la cuota no llega a la gente y hay uno en la esquina vendiendo aceite. ¿Quién me importó el aceite? Hay que concertar precios también con el sector privado, con las MIPYMI. Este es el precio que tiene que ser. Ayer el presidente sacó una cuenta ahí, clarita. Yo compro un boniato a 20. Viene un revendedor después y lo vende a 40. Después le ganó 1%. Viene un tercero y le gana otro por ciento, 60. Entonces este boniato de 20 pesos, cuando llega a la familia, es a 60 pesos. ¿Por qué tenemos que permitir eso nosotros? Esas son responsabilidades de nosotros, del Estado, son responsabilidades del gobierno, y las cosas no pueden seguir aquí. Y yo diría que esto es una batalla que tenemos que nosotros lanzar. El pueblo, aquí las grandes batallas históricas de esta revolución se han ganado con el pueblo, no se han ganado ni con la policía, no, se han ganado con el pueblo, con el apoyo del pueblo. Y a eso tenemos nosotros que llamar. Y tenemos que para salir ya del problema de la queja. No hay comida, no hay comida. Falta esto. Yo le decía ayer en un municipio, nosotros tenemos que lanzar aquí no una consigna, sino una acción que no debe quedar un pedazo de tierra en una circunscripción, concho, que no esté produciendo algo para el pueblo, o vamos a seguir esperando nosotros por la importación. Y tenemos decenas y decenas de caballerías de tierra sin producir y de gente sin trabajar. Y todo el mundo se ha ido del campo. Y hoy uno de los compañeros que hablaba aquí, hablaba de la ley del socialismo y dijo de la satisfacción de las necesidades siempre crecientes de la población. Sí, eso lo dijo Carlos Mar y todas esas cosas, y lo dijeron los ideólogos, pero acuérdense que toda ley social tiene dos cosas: qué tú quieres lograr y el cómo. Y lo voy a decir así abiertamente porque tenemos que reflexionar con nuestro pueblo todas estas cosas. Y aquí nos acostumbramos a la primera parte de la ley: satisfacer las necesidades materiales y espirituales siempre crecientes de la población. Pero no miramos la hoja, porque por suerte, por desgracia, esa ley, en el libro que me leí, estaba en 2 hojas. Había que mirar la hoja que decía cómo lograr eso, mediante el aumento constante de la producción, la productividad, la eficiencia y la producción de bienes materiales, porque no puede haber boniato si alguien no produce boniato. Y dentro de nuestro error está que mucha gente aquí se educó en solo pedir, en solo exigir y no en cumplir con sus deberes.
Y si queremos tener más comida, todo el mundo tiene que producir. O si no, no vamos a resolver los problemas en el país. Que hay que producir en el municipio, que hay que producir en el barrio. Y tenemos que proponernos que no haya un metro cuadrado aquí donde no se produzca. Y hoy tenemos muchas cosas y hablamos de los precios, pero uno de los problemas que nosotros tenemos, señores, es que hay mucha gente que se están dedicando a comercializar y no a producir. Y a veces los que se dedican a comercializar y a no producir son los que más dinero tienen, son los que se van enriqueciendo. Y entonces no hay producción para satisfacer las necesidades del pueblo, de esa que la compañera decía, de los ancianos, etcétera. Yo pienso que una de las cosas que esta legislatura tiene que exigir y que tenemos que, realmente el pueblo tiene que sentir, es eso, pero llamar al pueblo a participar también. Llamar al pueblo a participar. Solo tendremos lo que seamos capaces de producir. Por eso yo cada rato uso la frase, trabajar todos y producir todo para todos. No podemos tener un país donde trabajen dos para alimentar a 20. Tendríamos que tener una extraordinaria productividad, que no la tenemos, un desarrollo de una cantidad de recursos que produzca mucho para que dos tengan que producir para 10. Y la gran ventaja que tiene nuestro sistema es que lo que produzcamos es para el pueblo. Es la diferencia con el capitalismo. Tenemos que explicar y tenemos que convocar a todo nuestro pueblo, y cada institución tiene que cumplir con las responsabilidades que tiene. Hay que dejar la blandenguería a un lado. Todas las instituciones tienen que cumplir con la responsabilidad que tienen. Porque si empezamos, este no cumple con el otro. Cuando viene a ver, tenemos un país donde todo el mundo hace lo que quiere. Y un país, para que avance, señores, tiene que tener orden, tiene que tener disciplina, tiene que tener participación, tiene que haber espíritu de trabajo, o si no el país no avanza. Quejándonos no avanza. El capitalismo resuelve esas cosas fáciles, sábese quien pueda. Como alguien dijo ayer aquí, el Fondo Monetario Internacional dice, ofrezco tanto, pero tú tienes que pagarme. Lo que yo te ofrezco para que tú quedes bien y para que me pagues. Y entonces cuando tú le digas, mantenemos el sistema de salud, te dice, no, tiene que rebajar la salud. El sistema de educación, no, tiene que rebajar la educación. Las pensiones que estaba planteando la compañera, Fabia, hay que bajar la pensión. Eso es lo que hay que hacer el capitalismo, eso es neoliberalismo. Eso es el neoliberalismo. Eso lo alertó hace muchos años el general de ejército. Nosotros no podemos aquí tomar ninguna medida de impacto negativo. Terapia de choque. Hace años lo dijo el general de ejército en un congreso. No podremos llegar nunca a eso. Pero para eso tenemos que decir que todo el mundo tiene que trabajar más, que todo el mundo tiene que producir más. Y que tenemos que poner aquí a todo el mundo a trabajar, a producir. A veces uno llega, yo he llegado a lugares del campo y de la montaña, y me digo, oiga, Lazo, hace tanto tiempo que no llega el café. Pues como el café va a llegar, mi hijo, si el café lo tienes que producir tú aquí. Y entonces ya en el campo y el huevo no llega. Y la gallina, ¿cuándo llega el pollo? ¿Y cuándo viene esto? Señores, hay que cambiar, que todo el mundo tiene que ponerse a producir un poquito y a producir donde se pueda, a producir el que pueda una gallina, el que quiera un carnero, el que tiene un pedazo, producir arroz. Hoy estamos planteando el lío de pan, no producimos ni trigo. El otro día me encontró un productor que está produciendo, me dijo, tiene sembrado 2 hectáreas de trigo. Entonces después decimos que el trigo no se da. Un día un compañero en una feria de una MIPYME tenía unos panes ahí y le pregunté, ¿de dónde sacaste esos panes? Dice, no, esos panes yo lo hago, pan de boniato, le he hecho calabaza, la yuca, por eso la ley nuestra es también de educación nutricional, porque a nosotros también nos acostumbramos a vivir y a comer cosas que se importan y no cosas que se producen en el país. Y veo un pan, me dice, ese es de trigo. Digo, ¿y el trigo de dónde tú lo sacas? Dice, no, yo produzco un poco de trigo y yo lo ligo. Y digo, ¿y por qué el trigo se da? Sí, como no se da el trigo. Y me sacó un papel amarillo así viejo. Y dijo, era una resolución
que él tenía guardada, que en el año 1887 el rey de España tomó una decisión de que en Cuba no se sembrara trigo para que viniera la harina de Castilla. Por eso todos nosotros lo acostumbramos y conocemos la palabra harina de Castilla, harina de Castilla. Es el colonialismo lo que nos hizo eso también. Y entonces hablamos de los piensos. El 70% del pienso que nosotros importamos para criar los puercos, ¿qué cosa es? Es maíz, compañero, y no podemos sembrar el maíz nosotros aquí. Pues si por ahí andan las cosas, o lo hacemos y salimos afuera, y no queda más remedio que hacerlo para salir afuera. Trabajar aquí todo el mundo.